Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla su hermano Tino Molina. Miembros de Apóstoles de la Palabra, hermanos y hermanas, aquí estamos para poder transmitir otra palabra, otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para ponernos en presencia de Dios, vamos a hacer una oración de inicio. Le vamos a pedir a la apostolina Vanessa Molina que nos ayude a hacer la oración de inicio, para ponernos en presencia de Dios, hermanos y hermanas. Buenas noches. Hoy vamos a hacer la oración de inicio con el Salmo 61. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas, para ponernos en presencia de Dios. Con una oración de inicio con el Salmo 61. Amén. Amén. Comenzamos con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, escucha mi clamor. Atiende a mi plegaria. Desde el confín de la tierra yo te grito, mientras el corazón me desfallece. Llévame a la roca muy alta para mí, pues tú eres mi refugio, una torre poderosa ante el enemigo. Quiero compartir tu tienda para siempre. Cobijarme en el repliegue de tus alas. Pero tú, oh Dios, escuchaste mis votos. Cumples el deseo de los que temen tu nombre. Prolonga los días del rey, multiplica los que van a transcurrir de generación. Que reina y sirva a Dios eternamente, que lo guarden tu gracia y fidelidad. Entonces cantaré por siempre a tu nombre y cumpliré mis promesas día tras día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libra de todo mal. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, que intercede por nosotros para poder transmitir su palabra y para que ustedes lo puedan entender, hermanos y hermanas. Le vamos a pedir esta intercesión diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y por el mundo entero, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y los dé sabiduría y entendimiento, los llene de su palabra para poder transmitírsela. Para eso vamos a pedir la oración. Le vamos a pedir la ayuda a la apostolina Magali Molina, que nos ayude con la oración al Espíritu Santo para ponernos en presencia de Él. Buenas noches. Repite después de mi nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu, Destruye en mí. destruye en mí Toda pereza espiritual. toda pereza espiritual, Toda diferencia. toda indiferencia, Toda duda. toda duda, Todo miedo. todo miedo. Y lléname plenamente de tu luz. Lléname plenamente de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, De tu paz. de tu paz, De tu gozo. de tu gozo, De tu alegría. de tu alegría. A ti, Divino Espíritu. A ti, Divino Espíritu, Que eres Dios. que eres Dios Y siempre los acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea el gloria. A ti sea la gloria, El honor. el honor, El poder. el poder, La adoración. la adoración Por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a las apostolinas. Hermanos y hermanas, como les decía, aquí estamos otro día más para poder transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un tema más que nos toca para que se vayan fortaleciendo ustedes y tengan esa animación de acompañarlos, pero más que nada ustedes que se motiven para que puedan leer la Biblia con su familia, con sus hijos, para que cada día vayan conociendo realmente la mera verdadera palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo.
hoy nos toca el tema de la confesión. La confesión es muy importante para un cristiano católico, para un buen cristiano católico, porque es el sacramento que tenemos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo nos dejó. ¿Para qué? Para poderlos reconciliar con Él por medio de la confesión. Entonces vamos a ver, hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque como les digo, hermanos y hermanas, hay muchos problemas en cuestión de fe, de enseñanza y de entendimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otros hermanos no católicos y hermanos católicos que no tienen firme su fe, y los hermanos no católicos que no conocen realmente la fe de nuestro Señor Jesucristo, los critican. Que por qué los confesamos con un sacerdote. En primer lugar, vamos a ver, hermanos y hermanas, para que ustedes mismos y los hermanos que no tienen la misma fe de nosotros conozcan realmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La confesión. Muchas personas dicen, ¿por qué los católicos se confiesan con un sacerdote si es un pecador igual que todos nosotros? En eso, si tienen razón, todo mundo somos pecadores. Los sacerdotes también son pecadores. Pero la actitud que toman ellos es muy negativa. En cuestión que se aferran a lo que dicen. No se aferran realmente a lo que dice la palabra de Dios. Se aferran en su idea. Por eso les he dicho, hermanos y hermanas, hay personas que realmente quieren tener un Dios a su manera. Quieren tener una iglesia a su manera. Quieren tener su religión a su manera. Entonces hay que ver esto, hermanos y hermanas, realmente. ¿Qué es la enseñanza de la iglesia católica fundada por nuestro Señor Jesucristo? La confesión. Muchos hermanos critican eso. Hay muchos hermanos católicos también que dicen lo mismo. Y por eso mucha gente católica se ha salido. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, dan un texto bíblico. Lo dan. Un texto bíblico pero incompleto. Por eso le digo, sacan un texto fuera de contexto. Ellos siempre agarran, ¿por qué te vas a confesar con un hombre? ¿Por qué le tienes? Pero ellos dicen una cosa muy importante. No dicen confesar. Ellos dicen, ¿por qué le crees a una persona? Si dice la Biblia, no le crees, maldito el que cree a otra persona. Vamos a descubrir realmente lo que dice su palabra del Señor Jesucristo. No la palabra de inventos de personas. Por eso les ha dicho, hermanos y hermanas, el que le cree la palabra de Dios es un buen creyente. Pero la persona que le cree, cualquier persona, a cualquier invento, sea de quien sea católico o no católico, porque hay mucha gente católica que dice eso también, hermanos y hermanas. Son unos creyones y no son creyentes realmente. Vamos a ver qué cita bíblica agarran los hermanos. En tonalidad, ¿cuál es una cita? Es un texto fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no lo dicen completamente. Vamos a ver, ellos siempre agarran, por ejemplo, Jeremías 17:5. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Ellos agarran Jeremías 17:5. ¿Para qué? Y con esto le han dado este texto bíblico, como les digo, fuera de contexto, porque no te leen completo. ¿Y qué se refiere aquí? Vamos a descubrirlo. En primer lugar, lo que ellos traen, su doctrina, por eso es doctrina de ellos, no es doctrina de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, como les decía. Jeremías 17:5. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Esta cita bíblica, los hermanos no católicos se lo saben de memoria. Pero la cita bíblica no termina aquí. Hay otros dos más versículos. Otros dos renglones, del mismo versículo.
Pero ellos siempre te agarran esto. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. En primer lugar, aquí no está diciendo maldito el hombre que se confiesa. Aquí no habla de confesar. Aquí está hablando maldito el hombre que confía en otro hombre. Y dicen, ya ven, ustedes confían en el sacerdote. ¿Por qué? Porque ustedes van a confesar sus pecados. Eso no está bien, porque la palabra dice aquí. Pero vamos a ver qué dice más adelante, hermanos. Todavía no termino Jeremías 17:5, porque todavía tiene 2 más renglones. Fíjense lo que no le dicen a ustedes, hermanos y hermanas. Y usted, católico, que no has entendido realmente la palabra de Dios, que quieres tener un Dios a tu manera, una enseñanza a tu manera, no a lo que dice Dios. Sigue adelante, dice. Y que busca su apoyo en un mortal, y que busca un apoyo en su mortal. Y que aparta su corazón, de Yahvé. Ahora yo les pregunto, hermanos y hermanas, uno cuando se va a confesar con un sacerdote, ¿se aparta del corazón de Dios? ¿O uno quiere estar más cerca de Dios, por eso se confiesa? Aquí la cita bíblica está refiriendo, hermanos y hermanas, las personas que creen. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Aquí se refiere a un brujo, a una persona que le das más importancia que a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a confesar, no quitas el corazón de Dios, sino lo pones más cerca. ¿Por qué? Porque tú quieres estar cerca de Él. Por eso uno se confiesa. Es más, va a haber muchas citas bíblicas, bíblicamente, lo que dice su palabra. Por eso les digo, y le hago esta invitación. Por eso me da esa motivación de darles estos temas, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos no católicos y hermanos católicos que realmente no conocen nuestra fe, que se dicen ser cristianos, pero no cumplen lo que dice Cristo. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y que busca su apoyo en un mortal. ¿Como quién? Cuando las personas van ante un brujo, que quieren que esa persona lo saque de un problema, o le pide no sé qué. Entonces aquí lo que se está refiriendo a un mortal. ¿Qué mortal? Que tú le pidas a un brujo y le estás quitando el corazón a Yahvé. ¿Por qué? Porque le estás poniendo en confianza a una persona, como por ejemplo a un brujo, a un divinador, las personas que divinan cartas, todo eso, a esto se refiere. Pero muchas dicen, yo me puedo confesar directamente con Dios, o si no, con abajo de un palo de lo que sea. Yo prefiero ir ahí que ir a un sacerdote, porque eres un pecador. Es el problema, hermanos y hermanas, que ellos no conocen realmente la fe, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice, por ejemplo, vamos a ver Jeremías, aquí mismo, en Jeremías 2:27. Jeremías 2:27 son para ustedes, hermanos no católicos y personas, hermanos católicos, que dicen esto. ¿Qué dice Jeremías 2:27? Para las personas que dicen, yo prefiero confesarme en un palo o directamente con Dios. Vamos a ver qué dice su palabra. Jeremías 2:27. Fíjese lo que dice. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dicen a un palo? ¿Qué dicen a un palo los hermanos no católicos? Y hay personas católicas, porque yo lo he escuchado. Yo tengo familia que dicen eso. Yo prefiero ir abajo de un palo que irme a confesar con un sacerdote. Vamos a ver qué dice la palabra. Jeremías 2:27. ¿Qué dicen a un palo? Tú eres mi padre. Prefieren decirle a un palo, padre, que ir con el padre, el sacerdote. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir lo que Dios le está dando ese poder a un hombre para poder confesar, para poder quitar los pecados. Fíjense lo que dice. Jeremías 2:27. ¿Qué dicen a un palo? Tú eres mi padre. ¿Por qué? Porque prefieren decirle a un palo que escuchar la enseñanza de Dios.
No quieren agarrar la enseñanza, no quieren obedecer a Dios. Por eso dice, prefieren agarrar un palo que la enseñanza de Dios. Sigue. Y a una piedra tú me dices la vida, y a una piedra tú me dices la vida. Ellos me dan la espalda, le dan la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no entienden lo que deja su enseñanza sobre la confesión. Y a una piedra tú me dices la vida, ellos me dan la espalda. En vez de mostrarme su cara, en vez que le muestre su cara, hermanos. Pero cuando les pasa una desgracia, gritan diciéndome, levántate, sálvanos. Cuando les pasa una desgracia, sí, ahí están. Dios, yo quiero obedecerte, todo lo que tú dejaste en tu enseñanza. Cuando te pasa una desgracia. Pero no, cuando no te pasa, ¿qué dices? Yo prefiero con un palo. ¿Qué no va a ser con un sacerdote? Que no sé qué tanto. Entonces estamos descubriendo aquí, hermanos, las mentiras de la enseñanza de los hermanos no católicos. Y hay unos hermanos católicos también que tienen una enseñanza diferente. Eso para ir fortaleciendo, hermanos, para que ustedes se den ese ánimo y tengan esa motivación para leer la palabra. Ya les di las citas bíblicas, lo que dice realmente Jeremías 17:5. Ahí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y que quita el corazón de Yahvé. Pero cuando uno se va a confesar, no te apartas de Dios, sino quieres estar más cerca, no más lejos. Aquí se está refiriendo para los hermanos que van a buscar a un brujo, un adivinador. Ahí se está refiriendo a esa palabra. Pero los hermanos protestantes, para que te confundan, agarran esta cita bíblica y un texto bíblico fuera de contexto. Vamos a descubrir la mera verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no la enseñanza de las personas mentirosas, hermanos. ¿Por qué les digo eso? Y es que es verdad. Ellos no tienen miedo y no tienen temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se muera, Dios va a pedir cuentas de todo. Si nosotros estamos mintiendo, cosas que no están en las Sagradas Escrituras, que sacar un texto de fuera de contexto, Dios va a pedir cuentas de todas esas mentiras y de todas las personas que se han llevado. Vamos a descubrir realmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de la verdadera confesión, no inventos de los protestantes. ¿Por qué los católicos se confiesan con un sacerdote? Vamos a ver por qué. Hebreos 5, del 1 adelante. En primer lugar, ¿por qué? Hebreos 5, del 1 en adelante. Es la carta de Hebreos, Nuevo Testamento, hermanos y hermanas. Hebreos, la carta de Hebreos 5, del 1 adelante. Nuevo Testamento. Para que si no digan que por qué nosotros los confesamos con un sacerdote. Sos pecador igual que todo. Es que ellos piensan que descubrieron América en un vaso de agua. Vamos a verlo, la mera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Como les ha dicho, hermanos y hermanas, el que le cree a Cristo es un buen creyente. Pero si tú le crees a un protestante, a una persona que no solamente que dice que sabe leer la Biblia, pero te da un texto fuera de contexto, es un creyón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjense, hermanos, Hebreos 5 en 1 adelante. Aquí nos habla sobre el sacerdote, si es pecador o no. Nosotros como cristianos católicos sabemos que todo mundo es pecador, pero es algo especial, algo diferente tienen los sacerdotes. Lo vamos a descubrir. ¿Cómo y qué tienen que nosotros no tenemos? Hebreos 5 del 1 adelante. Todo sumo sacerdote está tomado entre los hombres. Todos los sacerdotes están tomados entre los hombres. ¿Para qué? Y lo representan en las cosas de Dios. ¿Quién lo representa? El sacerdote. En las cosas de Dios. Vamos a ver si es pecador o no es pecador. Nosotros realmente lo sabemos, pero los hermanos no católicos, y hay personas católicas que realmente no tienen firme su fe, también dicen lo mismo. Es que ellos no conocen realmente, y por eso mucha gente se ha ido atrás de las sectas. ¿Qué dice su palabra? Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres,
y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Dones y sacrificios por el pecado. Por el pecado de uno y el pecado de ellos. Lo vamos a descubrir cómo. Versículo 2. Hebreos 5, 2. Es capaz de comprender a los ignorantes. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Los puede comprender. ¿Por qué? Porque es un pecador igual que nosotros. Los entiende. ¿Cómo? Sabiendo que él también tiene sus debilidades. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. 3. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Ellos ofrecen también su sacrificio por sus pecados, pero por el pueblo también. Aquí estamos descubriendo que sí es verdad. No es como dicen en inventos del pastor. Nosotros sabemos, hermanos. ¿Por qué? Porque también dice la carta de Juan: el que diga que no es pecador es un mentiroso. Todos somos pecadores. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que el sumo sacerdote es tomado entre nosotros. ¿Para qué? Para representarlos en las cosas de Dios. Entonces ya descubrimos que los sacerdotes sí tienen ese carisma, ese don. ¿Por qué? Porque así ellos lo han querido. Han tenido un trabajo de 8, 10 años de preparación. No cualquiera lo puede hacer, hermanos y hermanas. Por eso es una orden sacerdotal. Ellos tienen una orden, se ordenaron. Pero es tomado dentro de uno mismo. Nosotros tenemos familiares que hay sacerdotes. ¿Por qué? Son pecadores igual que nosotros. Por eso ellos ofrecen sacrificios por sus propios pecados y por el pueblo. Aquí descubrimos que el sacerdote es pecador, porque la palabra lo dice. Pero no quiere decir como dicen los protestantes, no sé qué inventan. Por eso, pero la diferencia, hermanos y hermanas, es que el sacerdote lo representa en las cosas de Dios. Ahora, ¿qué es la confesión? La confesión es algo muy especial. Vamos a descubrir qué es confesión. ¿Qué será confesión? Es reconciliarlos. ¿Con quién? Con Dios. No es como lo dicen los hermanos, que nosotros cuando vamos a confesarlos, porque ellos dicen, la palabra dice, Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y que aparta el corazón de Yahvé. Nosotros cuando nos confesamos, ahí en Jeremías 17:5, ahí no dice confesión, ahí dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Ahora los protestantes, hermanos protestantes, ustedes no confían en nadie, en su esposa, en sus hijos, en el doctor, en las personas. Es por eso les digo, hermanos y hermanas, son inventos de ellos. ¿Para qué? Para que a uno lo arrastren. ¿Y quién quiere eso? El diablo, para que ustedes no se reconcilien con Dios. ¿Por medio de qué? De la confesión. Vamos a ver qué es la confesión. Vamos a buscar la carta de Pedro. Carta de Pedro, Nuevo Testamento, Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Aquí vamos a descubrir qué es reconciliación, qué es la confesión. La confesión es reconciliarlos con Dios. ¿Por medio de qué? De la confesión. Primera carta de Juan 1:5 en adelante. Vamos a descubrir qué es confesión. Dice así. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos recibido de Él. Este es el mensaje que hemos recibido de Él. ¿A quién le tenemos que hacer caso? A Dios. El que los anunciamos a ustedes. Lo que le estamos anunciando
la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de nuestro Señor, de los apóstoles. Entonces tenemos que enseñar la verdadera enseñanza. ¿Qué dice? Que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. 6. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Si decimos, yo soy cristiano, no sé, llámale cualquier hermano no católico, porque se nombran, cristiano, que es el número 1. Y hermanos, si decimos realmente que estamos en comunión con Él, ¿cómo? Para poderlo reconciliar con Él, ¿cómo lo podemos hacer? Tener que estar en comunión con Él. ¿Dónde? En la Eucaristía. Vamos a ver, 7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Esto es, ¿qué es la confesión? Que lo vamos a reconciliar con Dios. ¿Por medio de qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo hacemos? En la Santa Eucaristía. Pero para poder comer la Eucaristía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesarme. Confesión. Aquí la confesión es reconciliarse con Dios. No quiere decir, como dicen los hermanos no católicos, que dicen es que porque ustedes, maldito el hombre que confía en otro hombre y que aparta el corazón de Yahvé. Nosotros no. Nosotros vamos a acercarnos más a Él. No lo estamos siguiendo. ¿Dónde nos dice? San Juan 20, 21. El Evangelio de Juan. Vamos a ver qué dice San Juan 20, 21. Sobre la confesión. No inventos de los hermanos no católicos. Ya estamos viendo citas bíblicas donde nos dice que es la confesión, reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la confesión. San Juan 20, 21 dice así. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Le está dando un poder. Un poder se lo está dando nuestro Señor Jesucristo. Por eso el que diga, el que le cree en Cristo es creyente. ¿Cuál es la enseñanza de nuestra iglesia católica que fundada por nuestro Señor Jesucristo? La enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué dice? 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 23. A quien descarguen de sus pecados serán liberados, y a quien se los retengan serán retenidos. 23. A quien descarguen de sus pecados serán liberados, y a quien se los retenga serán retenidos. El sacramento de la confesión. Nuestro Señor Jesucristo lo está poniendo. ¿Cómo lo tenemos que reconciliar con Dios? Por medio de la confesión. ¿Y qué es lo que lo limpia? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? Cuando vamos a la misa, a la Santa Eucaristía. ¿Por qué mientes, hermano no católico? ¿Por qué mientes, hermano católico, que no tienes firme tu fe? La palabra dice algo diferente a lo que ustedes enseñan. Lo estamos descubriendo, San Juan 20, 21 al 23. ¿Cómo vimos que Jesús mismo, nuestro Señor, pone esa confesión? No son inventos de la iglesia, como dicen mucho protestante y mucho católico que no tiene firme su fe. No, que es invento. No, invento no es invento del Papa. Es enseñanza del Papa que Dios nos dejó, nuestro Señor Jesucristo. Él nos transmite esa enseñanza, pero las personas que no quieren, ¿por qué? No sé por qué. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo dice, confiésese. No, pero es que yo no quiero porque yo prefiero, ya les di la cita bíblica, hermanos y hermanas.
Jeremías 2:27, ¿qué dice? Para las personas que dicen, yo prefiero irme abajo de un palo. ¿Qué dice la palabra? A un palo tú, ¿qué dices? Tú eres mi padre. Y a una piedra, tú me dices la vida. ¿Por qué le escondes la cara a Dios? Si la misma palabra te está diciendo. Pero cuando viene una desgracia, ¡ay, Diosito! ¡Sálvame, sálvame! Pero no cumple la verdadera enseñanza del Señor, que está diciendo que Él instituyó la confesión. ¿Para qué? Por la reconciliación, para poderlos reconciliar con Dios. No como inventan ustedes, hermanos no católicos, que dicen, es que Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre. Aquí su palabra está diciendo algo diferente a lo que inventan ustedes. ¿Sí? Entonces aquí estamos descubriendo realmente su enseñanza. Ahora, ya vimos que para qué, Hebreos 5 del 1 adelante, ¿para qué lo representa el sumo sacerdote? Para las cosas de Dios. Y él tiene pecado, también tiene ¿qué? Por su sacrificio, por su pecado y también por el pueblo. Entonces estamos viendo la enseñanza que los sacerdotes los representan en las cosas de Dios, donde más los dice. Por ejemplo, 2 Corintios 5, 2 Corintios 5 del 18 al 20. La carta de los Corintios, segunda carta de Corintios 5, 18 al 20. Aquí estamos descubriendo la reconciliación, la confesión. Ya lo vimos, hermanos y hermanas, que es bíblico. 2 Corintios 2, 5 del 18 al 20. Vamos a ver cómo y quién lo representa. El sacerdote. ¿Qué dice la palabra? La carta de Corintios, segunda carta, 5 del 18 al 20, dice así: todo es obra de Dios que nos reconcilia con Cristo por medio de la confesión. ¿Cuál es lo que lo limpia? Su sangre, cuando vamos a tomar la Eucaristía. Todo es la obra de Dios que nos reconcilia con Él en Cristo, y que a nosotros nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Está diciendo San Pablo. ¿Quién? Los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son? Los obispos, los sacerdotes, hermanos y hermanas. ¿Qué dice su palabra en San Pablo? ¿Qué dice? 2 Corintios 5, 18 al 20 dice esto. Todo eso es obra de Dios. Todo eso es obra no inventos de personas, como dicen. Que nos reconcilie con Él en Cristo, y que a nosotros nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Se los ha encomendado a los descendientes de los apóstoles, obispos, sacerdotes. 19. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Para que vean que sí hay esa enseñanza, está en las Sagradas Escrituras. Le vuelvo a repetir, 2 Corintios 5, 18 al 20. Vamos a leer, vamos al 20. Fíjate qué dice, cómo se presentan los apóstoles, cómo se presentan en la actualidad los obispos y los sacerdotes. ¿Cómo? Como dice la palabra, 20. Nos representamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En el nombre de Cristo le rogamos, déjase reconciliar con Dios. Hermanos no católicos, hermanos católicos que no quieren confesarse, ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice la palabra? Corintios, 2 Corintios 5 del 18 al 20. ¿Qué dice el 20? Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Cómo se presenta el obispo? ¿Cómo se presentan los sacerdotes? Como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara, les hablara por nuestra boca. Cuando uno se va a confesar, estás con el sacerdote, sí,
Pero el que tiene fe y el que sabe realmente está Cristo. Cuando uno está reconciliando con Dios, la palabra lo dice. Y un católico que conoce eso sí es verdad. Piensa uno que es el, pero el que lo está dando es Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo está diciendo su palabra como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En el nombre de Cristo le rogamos, déjese reconciliar con Dios. Le rogamos, dice la palabra. Déjase reconciliar con Dios. ¿Cómo? Por medio de la confesión. Entonces aquí estamos descubriendo que sí es bíblico. ¿Dónde está otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña? También. Otra enseñanza del Señor mismo que nos dice cómo. Mateo 9:1. San Mateo 9:1. Vamos a ver, porque mucha gente no creía. Hasta la actualidad, hermanos y hermanas. En aquel tiempo tampoco, pero también nuestro Señor Jesucristo les dice en aquel tiempo. Y los dice a ustedes. Estas enseñanzas para toda la vida. San Mateo 9 del 1 al 8 dice así. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Versículo 2. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo el paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. 3. Algunos maestros de la ley pensaron: ¿qué manera de burlarse de Dios? Muchos protestantes dicen lo mismo. ¿Cómo que puede un sacerdote estar burlando de Dios? Como harta gente lo ha dicho. Y también los hermanos que no tienen firme su fe, los católicos. 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Que quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? ¿Qué fácil es más, dice Jesús? ¿Que los pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? 6. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aquí puede. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Aquí van a decir: sí, ahí es Jesús. No está diciendo que los demás hombres. Vamos a ver. Versículo 7. El paralítico se levantó y se fue a su casa. 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alababa a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Dios le dio el poder a los hombres. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Dónde? En San Juan 20, 21 al 23, donde Jesús le dice, él mismo le dice que les da el poder. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien le retengan sus pecados serán retenidos, y a quien se los perdonen serán perdonados. Aquí es una enseñanza, hermanos y hermanas, bíblicamente. No son cuentos de los hermanos no católicos. Hay más enseñanzas, hay más citas bíblicas. Por ejemplo, les puedo dar una cita bíblica, hermanos y hermanas, para que si ustedes lo quieren ver en sus Sagradas Escrituras, antiguamente, cómo se confesaban los hombres. Levíticos, por ejemplo, Levíticos 5:5. Levítico 5:5. Hay la enseñanza antiguamente. ¿Dónde más? San Lucas 17, del 11 al 14. La enseñanza otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas citas bíblicas, hermanos y hermanas. Esa es una enseñanza, hermanos y hermanas, para que ustedes se motiven. Se dan esa oportunidad para que busquen también y vean que hay muchas citas bíblicas. No inventos de los hermanos no católicos, que inventan que Jeremías 17:5, que maldito el hombre que confía en otro. Ahí no está diciendo maldito el hombre que se confiesa. Ahí está diciendo maldito el hombre que confía en otro hombre y que aparte del corazón de Yahvé. Ahí está diciendo las personas que le creen a otra persona. ¿En qué cuestión? ¿A un brujo? ¿A quién más?
a otro hermano protestante. ¿Por qué le crees tú, hermano católico, cuando fuiste católico? ¿Por qué le creíste a otro? Si ahí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ya ves que ahí mismo ellos se contradicen. Se contradicen, hermanos, hermanas. Es una enseñanza. Y espero que ustedes se motiven y busquen. Esto es para que podamos irlos motivando, ir buscando la verdadera palabra del Señor, no inventos de personas, hermanos y hermanas. Esto fue el tema de hoy, la confesión. Espero que me haya explicado bien, hermanos y hermanos, para que ustedes me puedan entender. Y aparte de esto, les hago una invitación que puedan darle un like, compartan, y si les gustaría, pues se suscriben, y si no, pues yo me conformo que lo vean, para que ustedes se vayan motivando y vayan viendo la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.